Porque algunas personas no podrían entrar en la congregación de Israel, qué personas no podrían tener cargos aunque fueran hijos o nietos o bisnietos, y sobre todo algo muy interesante, que en cuanto a la prostitución, que en cuanto a comer de las cosechas de tu vecino. Bueno, vamos a estudiarlo juntos en Deuteronomio capítulo 23. Qué gusto saludarte esta mañana, bienvenido. Solamente comentarte, solo decirte que estamos aquí para ayudarte y para motivarte. Lo que queremos es que tú abras la Biblia, que tú leas la palabra de Dios, y si se te hace muy difícil los capítulos en los que vamos, bueno, comienza con el Nuevo Testamento. Ya lo estudiamos, lo puedes encontrar aquí en los audios pasados, en Spotify, Momentos de Esperanza, también en YouTube y en Facebook. Bueno, vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy tiene bastantes leyes, muy interesantes todas, y leyes que, vuelvo a mencionar, algunas nos pueden parecer un poco complicadas de aplicar. El versículo número 1 dice que no se admitirá en la asamblea del Señor a ningún hombre que tenga los testículos aplastados o el pene mutilado. Esto regularmente se asociaba con personas que habían hecho este tipo de actos en honor o que tenía que ver con cultos paganos. Entonces no se les permitía entrar. La palabra clave aquí es identificar qué es asamblea. Fíjate que hay pues muchos comentarios, la asamblea del Señor. Algunos consideran que tiene que ver con el culto a Dios, otros consideran que tenía que ver con el pueblo, y otros consideran que solamente se refiere al liderazgo, es decir, no podían ser líderes sobre la iglesia, sobre el pueblo de Israel. Así que de acuerdo a cómo lo comprendas, pues va a entenderse la aplicación. De manera general, la mayoría consideran que podría ser que no podían entrar a los momentos de adoración. Entonces, este tipo de personas por esas acciones pasadas no podían entrar a adorar. Sin embargo, mis amigos, a lo largo de la historia vimos ejemplos de cómo personas que tenían este tipo de asuntos regularmente eran eunucos, aunque no entraban a los lugares de adoración, pero sí cuando ellos consagraron su vida a Dios, a Jehová, y ellos buscaron a Jehová, Jehová los perdonó y Jehová hizo pacto con ellos, es decir, los tomó como sus hijos. Así que aunque ellos no tenían negado entrar a ciertos lugares, sí podían establecer una relación de salvación con Dios. También el versículo número 2 dice que no entrarían hijos ilegítimos ni sus descendientes hasta la 10ª generación. Estos hijos ilegítimos también se analiza qué significa hijos ilegítimos. Y lo que se considera que realmente podrían ser personas de padres que hayan sido hermanos, es decir, de incesto. Hijos o personas que hayan nacido del incesto no podían entrar. Y la expresión hasta la 10ª generación es más bien una expresión de nunca podrán entrar a la congregación, a la asamblea, a los momentos de adoración. Como quizá estás pensando, bueno, como en este caso ellos qué culpa tenían, ellos no habían decidido o pedido nacer de esta manera. Sin embargo, mis amigos, recordemos, Dios explicó la relación de la salvación era con todos. Todos podían ser admitidos, solo que en este caso, pues no se les permitía entrar. También el versículo número 3 dice que a la asamblea no podrían entrar ni amonitas, ni moabitas, ni sus descendientes hasta la 10ª generación. Recordemos que los amonitas y moabitas pues eran parientes, descendientes de Lot, sobrino de Abraham, de donde viene el pueblo de Israel. Ellos estuvieron duramente en enemistad. Ellos estuvieron, acuérdate, hace unos días leíamos cómo contrataron a Balaam para que los maldijera, y si no es que Dios los defiende, pues ellos hubieran recibido esas maldiciones. Entonces, por este punto de que siendo familia, pero buscaron lo peor para el pueblo de Israel, no se les iba a admitir, ni tampoco se iba a buscar. El versículo 6 dice, jamás en tu vida buscarás el bienestar ni la prosperidad de los amonitas ni los moabitas. Hay algo interesante, creo que lo que aquí podemos aprender nosotros es que aunque las relaciones y el perdón, mejor dicho, el perdón se pueda establecer, no significa siempre que las relaciones se vuelvan a tener como antes fueron. Eso es algo que puede sonar doloroso, pero en este caso queda ese antecedente. Dios le dijo, mira,
No, ni busquen su bienestar, ni su prosperidad, ni los admitan. Nunca. Esa expresión décima generación, te explico, nunca. Sin embargo, fíjate cómo hay una forma diferente de tratar. Versículo número 7 dice, no detestes a los edomitas ni a los egipcios. Qué interesante, acuérdate que Edom estaba al sur de Judá, eran también parientes de ellos, descendientes de Esaú, hijo de Jacob, y aunque ellos también no les hicieron fiesta, ¿verdad? Ni les apoyaron, pero de alguna manera ellos fueron menos malvados que los amonitas y los moabitas. Entonces dice, a ellos no los detestes, como tampoco a los egipcios. Y ojo, aquí hay un punto muy importante, porque aquí hay una consideración a los egipcios, porque aunque allá estuvieron en algún momento en esclavitud y fueron tratados duramente, pero allá prosperaron. Ojo con esto. Algún escritor decía, fue el vientre donde prosperaron, donde se multiplicaron el pueblo de Israel. Así que no los trates mal. ¿Por qué? Porque tú fuiste allá extranjero y de alguna forma te fue bien. Así que no los trates mal. Aquí hay una consideración extra, versículo 8, dice, podrán entrar en la asamblea del Señor la tercera generación de edomitas y de los egipcios. Así que sí, volvemos al punto inicial, que es la asamblea de Dios. Bueno, los nietos, los egipcios y edomitas que vivían en el pueblo de Israel, los padres no podían entrar, los hijos no podían entrar, pero la tercera generación ya podía entrar, ya sea a los cultos, ya sea al liderazgo, ya podían ser parte del liderazgo. También del versículo 9 al versículo 24 hay varias ordenanzas generales, diversas. Por ejemplo, el versículo 9 habla de cuando se sale a la guerra. Dice, debes mantenerte lejos de toda impureza. ¿Por qué es importante esto? Bueno, mis amigos, es que a la guerra no vas de paseo, a la guerra no vas con toda la comodidad. Sin embargo, a pesar de que la guerra no era un punto para tener toda la comodidad, se les exigía que ellos evitaran toda impureza. Y me refiero a lo ceremonial. Por ejemplo, emisiones nocturnas. Esta es una emisión de semen, se considera en un hombre. Entonces, todas esas cosas, aunque fueran como normales o podría suceder, o en la guerra podrías tocar a un animal muerto, no lo sé, porque recuerden que eso también era algo impuro, no se permitía, tenías que quedarte fuera del campamento todo el día y ya por la atardecer bañarte y podías entrar al campamento. Miren mis amigos, aquí esto se explica. También, por ejemplo, el versículo 12, si alguien tenía sus necesidades de ir al baño, tenía que tener entre sus herramientas una estaca, salir fuera del campamento, hacer un hoyo y después cubrir el excremento con una pala. ¿Por qué? Bueno, mira lo que dice el versículo 14. El campamento debe ser santo, porque el Señor tu Dios se mueve dentro de él para protegerte y derrotar a tus enemigos. Ten cuidado de que Él no vea nada vergonzoso en medio de ti o se alejará de tu lado. Lo que está diciendo aquí es, la guerra tú no lo vas a ganar por tu fuerza, tu estrategia y tus habilidades. La ganas porque Dios está ahí contigo. Pero si quieres que Dios esté contigo, debes mantener un campamento santo, un campamento ordenado, un campamento limpio, para que Dios pueda moverse y Él derrote a tus enemigos. Lo que vemos aquí es que mientras ellos se mantuvieran santos, se mantuvieran apartados para Dios y mantuvieran todo un ambiente donde Dios estuviera con ellos, la victoria estaba asegurada. Y amigos, esto es extraordinario. Y lo podemos aplicar a nuestra vida, lo podemos aplicar a nuestro hogar. Mientras mantengamos el deseo de que Dios esté con nosotros y mantengamos una vida en la que digamos, Señor, no es perfecta, pero yo anhelo que tú estés aquí en mi vida, anhelo que estés en mi hogar, en mi matrimonio, anhelo que vivas aquí en mi casa. Limpia tu casa. No solamente me estoy refiriendo a la parte de la higiene, sino también de todo aquello que te avergonzarías que el Señor lo viera. Limpia tu casa. Dios está en tu casa, tú vas a vencer. Qué interesante esto, ¿verdad? Qué bonito. Me parece es una lección muy bonita. También el versículo 15 dice que si un esclavo huye de su amo y encuentra refugio en tu casa, déjalo vivir en medio de ti.
y en cualquier ciudad y no lo oprimas. Fíjate cómo aquí Israel se iba a convertir en un refugio para personas que anhelaban la libertad, que anhelaban vivir. En esos tiempos la esclavitud era algo terrible. Recordemos que ya en Israel había leyes para poder controlar y darle orden al tema de la esclavitud, pero aquí Israel se estaba convirtiendo en un refugio. Del versículo 17 al 18 tiene que ver con que se prohibía tajantemente la prostitución, no solo por ganancia, sino la ritual, la del templo, también en hombres y mujeres, y a esas personas serían detestables. Y nunca llevaras dinero que se había ganado de estos oficios a Dios, porque eso era abominación, era detestable. También el versículo 19 tiene que ver con los intereses. Recordemos que hemos estudiado que había cierta cantidad que tú podías cobrar, que no era un problema, pero no lo podías también, no era lo mismo con los extranjeros, ahí los podías cobrar más. Sin embargo, aquí habla del abuso. No abuses de que tú tienes y los otros necesitan ayuda. Volvemos a insistir, mis amigos, Dios estableció esta nación bajo la visión de que son una comunidad. Se tienen que ayudar unos a otros, tienen que levantarse unos a otros. No tiene que haber envidia, sino que ellos tienen que impulsarse unos a otros. Y mis amigos, hasta el día de hoy se sabe o se dice que el pueblo judío actual sigue actuando con esa mentalidad de apoyarse en los negocios de tal manera que ellos tengan prosperidad. Cuánto nos ayudaría también que nosotros como iglesia, como familias, pudiéramos ir aprendiendo estos principios que están aquí. También del versículo 22 al 23, recordemos los votos. Dios no pide que hagas votos, pero si los haces, tienes que cumplirlos. Si no lo cumples es pecado. Y el Señor, vamos a decir así, que es algo que le molesta, no le agrada al Señor. Si Él no te ha pedido nada, que tú hagas un voto y después no lo cumplas. Y del versículo 24 y 25 habla de la ayuda al necesitado. Si alguien estaba pasando hambre, podía ir por los campos y comer, saciar un poco, tomar y comer. Pero lo que no podía era aprovecharse de su situación y llevar en una canasta y echar trigo, echar uvas, porque eso pues ya era un abuso. Lo que vemos en estas leyes, amigos, es ayuda, pero también limitaciones. Lo que vemos aquí es una comunidad, es un pueblo que se está ayudando, es un pueblo que tiene leyes para que prospere, es un pueblo que se mantiene con Dios para que le vaya bien. ¿Cómo puedes aplicar esto en tu vida? ¿Cómo puedes mantener una vida en la que el Señor te pueda bendecir? En la que tu familia pueda prosperar. ¿Te gustaría prosperar? Bueno, creo que muchos de estos principios los puedes aplicar a tu vida. Querido Padre, esta mañana abrimos nuestro corazón a ti para pedirte que nos enseñes a obedecerte y nos enseñes a vivir como tú quieres que nosotros vivamos. Nos estamos dando cuenta cómo tus leyes y tus mandamientos son una bendición para quien los practica. Nosotros te amamos y queremos obedecerte, Padre. Ayúdanos a vivir como tú quieres que nosotros vivamos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Abre tu corazón al Señor. El Señor quiere escucharte.